Hola, buenas tardes. Estamos otra vez de regreso. Gracias por acompañarnos el día de hoy con nuestras conferencias, semana de conferencias médicas. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Roberto Carlos Alvarado Pérez. Él radica en la ciudad de Veracruz, es médico cirujano egresado de la UNAM y es experto en medicina antienvejecimiento. Tiene diplomados también en medicina nutricional y es miembro del Colegio de Medicina Regenerativa de la Ciudad de México. Eh, Antes de que comience, me gustaría mencionar un poco, pues que el día de ayer vimos temas de medicina regenerativa, como el plasma rico en plaquetas. Un día anterior vimos el tema de células madre. Y el tema de medicina nutricional, pues va muy de la mano porque, como vimos el día de ayer, no es posible tratar un paciente si el medio bioquímico, el medio celular, no está preparado para recibir el tratamiento. Entonces, yo quise invitar al doctor Roberto, pues es un médico que está tratando a los pacientes de muchas maneras. Él también conoce la medicina regenerativa y conoce la medicina ortomolecular, ortobiológica y sobre todo la medicina nutricional. Entonces, realmente yo he visto cómo cualquier medicamento, cualquier tratamiento no tiene su eficacia al 100% si el paciente no tiene una buena alimentación. El doctor es experto, conoce las bases bioquímicas de la alimentación y pues me gustaría que compartiera con ustedes lo que hace, cómo está trabajando él, las bases de la medicina nutricional. Realmente esto es un tema muy vasto que se necesitarían muchas horas para aprenderlo, pero me gustaría que conozcan y sepan un poco de generalidades. Ya después haremos más conferencias más específicas, pero el día de hoy pues le cedo la palabra al doctor Roberto para que nos dé su plática. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Mi nombre ya me hizo favor el doctor Pablo de presentarme. Soy el doctor Roberto Carlos Alvarado Pérez. Soy médico cirujano y bueno, ya todo lo que habló el doctor. Realmente para mí es un placer estar aquí para compartir un poco sobre la medicina nutricional. Yo quise ponerle este título de Vuelta a las bases, porque realmente en mi práctica médica me toca ver muchos pacientes, si no es que todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que es ahora sí que el pan nuestro de cada día. La estadística no nos deja mentir, realmente a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares, los infartos, la diabetes, el cáncer y todas estas patologías son las que están provocando el mayor número de muertes en el mundo. De 57 millones de muertes en promedio que hay por año, 38 millones, dice la estadística de la Organización Mundial de la Salud, corresponden a este tipo de patologías. Entonces, realmente es una situación alarmante en el sentido de que nosotros como médicos a veces tenemos muchas limitaciones. Me encanta el tema de la medicina regenerativa. Yo, como bien dice el doctor Pablo, yo también tengo la oportunidad de ejercerla. Sin embargo, fundamentarla, basarla en un aspecto de cambios de estilos de vida y principalmente en la nutrición es fundamental. Escuchaba que en las pláticas anteriores comentaron que para poder hacer una buena siembra de células madre necesitamos un terreno biológico preparado y esto es muy sencillo verlo en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un terreno muy bueno con los mejores productos, pero si no está esa tierra preparada, no está abonada y no está lista para recibir esas semillas, pues no van a germinar de la manera que nosotros queremos. Es de verdad un tema apasionante y para esto, pues es importante que nos vayamos a la base fundamental de esto, ¿no? ¿Qué es la medicina nutricional? Bueno, es el acto de mantener la buena salud y tratar las enfermedades.
llevando a niveles óptimos las sustancias naturalmente presentes en el cuerpo humano, las cuales son esenciales para nuestra salud. Realmente, en una charla que yo tuve oportunidad de presenciar, esa no la compartí yo, pero un maestro mío decía en su charla: el cuerpo no tiene deficiencia de medicamentos, el cuerpo tiene deficiencia de nutrientes, y es por ello que va degenerando y va aquejando disfunciones y posteriormente las enfermedades. Entonces, esta definición es sumamente relevante mantenerla presente, porque lo que nosotros vamos a procurar es tratar las enfermedades o incluso prevenir que se presenten, porque este tipo de medicina se puede utilizar como prevención, optimizando todas estas sustancias y todas estas estructuras de las que vamos a hablar. El doctor Linus Pauling en 1980 la definió como la ciencia que se especializa en estimular la salud mediante el suministro a las células de cantidades óptimas de los nutrientes ideales. Y aquí realmente entramos al tema, entramos en materia. Y a mí, cuando empecé a ejercer la medicina, pues a mí me encantaba que teníamos la oportunidad ya de poder recetar fármacos y que podíamos tener la oportunidad de manipular ciertas reacciones en el cuerpo. Sin embargo, se me fue quedando atrás el concepto principal de lo que es la célula. Y por eso quiero empezar desde aquí, ¿no? Nosotros sabemos que somos un organismo que está conformado por células. Todo nuestro cuerpo tiene células, desde los cabellos, las uñas, hasta las estructuras mucho más sofisticadas como las neuronas, ¿no? Entonces, debemos de recordar qué es una célula, y se define como la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Entonces, ya desde ahí nosotros debemos de ver a nuestros pacientes como esto, como un terreno lleno de células que deben de tener un equilibrio, ¿no? Todos estamos formados por estas células, ¿sí? Y en ellas se llevan a cabo todas las funciones y las reacciones químicas necesarias para mantener la salud y para mantener la vida. Es de relevancia recordar que la estructura de la célula está formada por membranas celulares, citoplasma y núcleo. Estas membranas celulares se son encargadas de delimitar y regular reacciones bioquímicas. El citoplasma es donde se encuentran los organelos o los orgánulos, y en el núcleo está esta maravilla que Dios hizo, que es el ADN, esa información tan especial que Dios puso en cada uno de nosotros, con toda la información de lo que somos y de lo que nos conforma. De aquí quiero partir al modelo del mosaico fluido que Singer y Nicholson en 1972 acuñaron a la medicina, porque aquí es donde ya empieza la importancia de la medicina nutricional. Yo debo de saber que las membranas de las células son unas bicapas lipídicas conformadas también por proteínas y por glúcidos, ¿no? Estas membranas están formadas por fosfolípidos. Su capa externa, por mencionar algunas, lecitina y esfingomielina. La capa interna, pues recordemos que es como un mordisco. Yo siempre hago la comparación de este mosaico fluido como si fuera un mordisco, galleta por fuera, galleta por dentro y helado por en medio. Acá en la capa externa hay grasa, en la capa interna hay grasa, fosfatidilmetalonamina y fosfatidilserina, y en la parte intermedia hay grasa, ácidos grasos esenciales, como el eicosapentanoico y el docosahexaenoico. Entonces estamos hablando que una parte importante de la célula está conformada por grasas. Luego vienen los hidratos de carbono, que son glucolípidos o glicoproteínas, que tienen la función de ser agentes receptores, antenas receptoras para recibir esos estímulos de enzimas, coenzimas, cofactores, hormonas, para
que esa información pueda entrar al interior de la célula y pueda desencadenar estas reacciones electromagnéticas y bioquímicas para que la célula pueda llevar a cabo su función de nutrición, de excreción y otras que vamos a mencionar más adelante. Y el tercer elemento importante de las membranas celulares son las proteínas. Hay proteínas intrínsecas, hay proteínas extrínsecas, ¿sí? Algunas tienen funciones mecánicas, otras de transporte, otras antigénicas, receptoras, enzimáticas, es decir, son funciones complejas, sofisticadas, que lleva cada una de ellas, pero aquí lo interesante está en darnos cuenta que la membrana celular está conformada por grasas, por carbohidratos y por proteínas. Y ahí es donde entra esta situación específica de la medicina nutricional y la nutrición, ¿no? Tiene, decía yo, dos características importantes. La fluidez, que es una de sus principales características de la membrana, que se la da específicamente las grasas o los lípidos que la conforman. También le da un factor de rigidez, que es el aumento de las grasas saturadas. Al ratito vamos a mencionar cuál es el papel primordial de este tipo de grasas en esta fluidez en las membranas: el colesterol, los ácidos grasos trans y los ácidos grasos industrializados. Eso nos puede hacer que nuestra membrana se haga más rígida y esa fluidez se vea interrumpida. Y la permeabilidad, que permite la entrada y salida de sustancias necesarias para los procesos vitales, y regula la salida de productos, es decir, sirve para entrada y salida de este tipo de circunstancias que hemos mencionado, y esta puede ser de manera pasiva o activa. Ya no me meto en todo esto porque pues, realmente en la universidad vimos toda esta complejidad de esos mecanismos bioquímicos, ¿no? Y todas estas partes son renovadas, es decir, las grasas son renovadas y cambiadas con los nutrientes de la dieta. Diariamente se están intercambiando y es un proceso continuo. Entonces, acá es donde está para nosotros la clave en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y principalmente la prevención, porque yo sí quiero recalcar que esta medicina la podemos utilizar antes de que la persona tenga algún padecimiento, simple y sencillamente haciendo una historia clínica con sus antecedentes heredofamiliares, o simple y sencillamente haciendo una historia clínica con sus estilos de vida. Entonces, para mencionar esta situación de lo que conforma las células, estamos hablando que están conformadas por macronutrientes, y los micronutrientes son las estructuras que nos van a ayudar a desencadenar estas reacciones bioquímicas. Entonces, hablando de macronutrientes, ya dijimos, carbohidratos, producen energía, son parte de la membrana celular, son antenas receptoras. Las grasas, que dijimos que es esa capa bilípida como el mordisco, que le da fluidez y permeabilidad a la membrana celular, pero también bioquímicamente producen energía. Y las proteínas, que forman y restauran tejidos. Yo recuerdo alguna vez a algún profesor que me comentaba que las proteínas son como los ladrillos para construir casas, ¿no? O sea, si yo no tengo ladrillos, no puedo formar paredes y mucho menos puedo construir una casa habitación. Entonces, son estructuras, todas ellas, muy importantes. Dentro de los micronutrientes encontramos al grupo de las vitaminas. Su nombre lo indica, aminas de la vida. A mí a veces me es un poco complejo comprender cuando un médico menciona que lo que está tomando son vitaminitas en un tono despectivo. Realmente, como decía yo en un inicio de la charla, el cuerpo no tiene deficiencia de medicamentos, tiene deficiencia de nutrientes, y eso nos va a desencadenar circunstancias o situaciones de salud. De ahí podemos hablar de los aminoácidos. Sabemos que hay esenciales y no esenciales.
los oligoelementos que ayudan a que se lleven a cabo las reacciones bioquímicas, tanto adentro como fuera de la célula, tienen cargas eléctricas, potenciales eléctricos para poder desencadenar esas reacciones bioquímicas. Las enzimas, los coenzimas y los cofactores que son necesarios para todo esto y que nos ayudan a mantener la homeostasis del medio interno del organismo. Y este término que también escuchamos o aprendimos en las aulas es sumamente importante porque este equilibrio es el que se pierde con nuestros estilos de vida y pues hoy día no es de nadie desconocido que nuestras dietas son sumamente deficientes, incluso al ratito vamos a mencionar algunas circunstancias en función de algunas dietas que se otorgan a pacientes crónico-degenerativos que para nuestra experiencia y nuestro conocimiento no tienen un fundamento porque a través de los alimentos nosotros podemos generar inflamación crónica asintomática y esto nos va a traer deterioro de las estructuras celulares y como consecuencia enfermedades, ¿no? Entonces, hablando de los micronutrientes bioquímicos, su modo de acción, lo esencial de esto y para poderlo entender, debemos de recordar las siguientes bases científicas de la conformación del cuerpo humano, del organismo. Nuestro cuerpo está formado por aparatos y sistemas, ya sabemos, digestivo, respiratorio, circulatorio, todos los aparatos y sistemas que día a día nosotros tratamos. Y estos aparatos y sistemas están conformados por órganos, el cerebro, el hígado, el corazón, y esos órganos están formados por tejidos, el tejido sanguíneo, el epitelial, el nervioso, ¿sí? Y esos tejidos están formados por células, entonces ya llegamos a esta unidad básica funcional que mencionamos en un principio, pero las células también tienen diferentes formas, pero su estructura, de lo que hablamos, de lo que están conformadas, es la misma, grasas, carbohidratos y proteínas. Lo que le da la especialidad al tejido que pertenecen es la forma de la célula. Pero estas células están conformadas por moléculas, que es la materia viva, los carbohidratos, las grasas y las proteínas que hablamos que obtenemos de la dieta. Y estas moléculas están formadas por elementos químicos, ¿sí? El carbono es el fundamental de ellos, hay nitrógeno, oxígeno, sodio, potasio, hierro, ¿sí? El zinc, prácticamente pues estaríamos hablando de todos los elementos de la tabla periódica y se combinan y sirven también para conformar el ADN, el ARN, ¿sí? Los azúcares, los lípidos, los aminoácidos, y todo esto da lugar a la materia viva, ¿sí? Estos elementos están formados por átomos, núcleo, protones, neutrones, ¿sí? Las órbitas donde están los electrones, y en esta complejidad es donde se desarrolla el ciclo vital, y ahí es donde actúan los micronutrientes. Entonces, manteniendo la homeostasis y el equilibrio bioquímico, conservando la salud del individuo. Entonces, estamos hablando hoy que podemos nosotros ayudar a mejorar el ambiente celular. Hablamos de medicina molecular, hablamos de incluso medicina genómica, que hoy día se habla mucho de ella. Sin embargo, acceder a un tratamiento de ese tipo es inalcanzable, pero hoy día nosotros podemos influir en esto a partir de la utilización de este tipo de micronutrientes, de este tipo de medicina. Hoy se les llaman nutracéuticos, es decir, no es farmacéutico, es nutracéutico, pero influyen en el proceso vital y en el equilibrio para mantener la salud, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de los carbohidratos, es importante conocerlos. Aquí nosotros es donde hemos encontrado muchísima deficiencia en la concepción de los carbohidratos, porque
tanto pacientes como médicos, de repente encontramos en pacientes diabéticos dietas cargadas de carbohidratos. Según el nutriólogo o el médico, cargadas de carbohidratos que no alteran los niveles sanguíneos de azúcar. Sin embargo, estamos hablando de que en un paciente diabético, pues realmente nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, hablando de los carbohidratos se dividen en simples o vacíos o en carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples o vacíos son aquellos que únicamente nos dan o nos generan energía, ¿sí? Y estos están inmersos en los cereales, en los granos, en las harinas, en los azúcares refinados, ¿sí? Y esto lo que va a generar es una explosión insulínica, es decir, va a provocar que mi páncreas tenga que segregar cantidades importantes de esta hormona para tratar de controlar esa explosión de carbohidratos, y esto nos va a traer como consecuencia situaciones como el síndrome X o la resistencia a la insulina. Nos va a traer situaciones como la hipertensión, las dislipidemias, las enfermedades cardíacas, incluso hasta el cáncer. Hoy se sabe que las células neoplásicas o cancerígenas viven en un ambiente ácido inflamatorio y su respiración es anaerobia, es decir, respiran a partir de los azúcares. Entonces, estamos generando un ambiente que nos va a traer esa inflamación crónica asintomática regulada por los niveles de azúcar e insulina. Y los azúcares complejos, que son fuente de energía, que sí aportan vitaminas, que aportan minerales y otros nutrimentos, ¿sí? Y que los podemos encontrar en vegetales altos en fibra también y en frutas, que nosotros recomendamos el aporte de frutas, pero que sea de las que se pueden comer con cáscara. Y el consumo debe de ser moderado, y ahí es donde está la circunstancia, porque encontramos pacientes, decía yo, diabéticos, que el nutriólogo le manda en sus dietas pan integral, galletas habaneras, tortillas horneadas. Sin embargo, están hechas con azúcares refinados, con harinas refinadas, que son carbohidratos vacíos, y esto hace que se genere toda esta reacción bioquímica que estaba yo comentando anteriormente, y va a provocar innegablemente esa liberación insulínica, no el control de la glucosa, la inflamación del aparato cardiovascular, la microcirculación y una serie de reacciones que ahorita vamos a mencionar y que van a deteriorar la salud del paciente. Incluso vemos que les indican frutas entre comidas, en la noche indican fruta cuando realmente ya el aporte de estos carbohidratos ya no se va a ocupar de manera eficiente, y eso va a generar todo esto que comento. Lo ideal es modular, regular el consumo de estos alimentos, hablando de los azúcares complejos, los refinados, los simples, los vacíos, hay que eliminarlos en este tipo de pacientes crónico-degenerativos, y regular el consumo de los complejos, no de manera libre. Y el alimento o los azúcares complejos deben de ser altos en fibra, porque la fibra ayuda a regular la absorción en el intestino de los azúcares. Entonces no es una explosión insulínica la que vamos a provocar, sino que vamos a tratar de regularla. Esta parte de saber diferenciar los carbohidratos es relevante en la medicina nutricional, ¿sí? Ahora bien, hablando de las grasas, son necesarias para la vida. Sin embargo, también es importante que nosotros conozcamos el tipo de grasas que existen, porque
hay 4 tipos importantes, ¿no? Las grasas saturadas, todo el mundo hemos escuchado hablar de ellas. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente. Las encontramos en esos cortes de carne que de repente nos encantan, ¿no? Que tienen dicen, a mí pásame, acá en Veracruz dicen, pásame el gordito, ¿sí? Esas grasas son saturadas, son sólidas a temperatura ambiente. La mantequilla, el aceite de coco, que hoy también yo veo en las dietas, toda esta exposición a este tipo de grasas que los nutriólogos dicen, o el propio médico invita a que frían con ellas. Son grasas que ya per se son grasas rígidas. Los aceites calentados, no importa la fuente, porque también el paciente se defiende en la consulta. Nos dicen, doctor, pero es que yo frío con aceite de soya o yo frío con aceite de pepita de uva, que a mí me dijeron que es mayormente resistente. No, realmente calentar las grasas ya genera una reacción bioquímica inflamatoria que nos va a traer consecuencias indeseables a la larga, ¿sí? El aguacate, que nos encanta, además de ser una fruta, es una grasa que tiene una porción de grasa saturada y que la podemos consumir, pero con moderación. Y en los pacientes, realmente nosotros sí les pedimos en un inicio retirarlo, porque hay pacientes que se pueden comer 3 o 4 aguacates en una comida y realmente no es lo correcto, ¿sí? Y los quesos que también son de alto consumo en nuestra dieta, son también grasas saturadas que me van a generar una respuesta bioquímica inflamatoria. Esas, a grandes rasgos, estamos hablando de grasas saturadas. Ahora, de las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Estas grasas se llaman monoinsaturadas porque en la cadena de carbonos hay un carbono donde no hay dos hidrógenos y se hace una doble ligadura. Y estas grasas tienen la particularidad de ser líquidas y son fáciles de digerir, como el aceite de olivo. Sin embargo, otra vez, si yo caliento el aceite de olivo, porque también es común esta práctica de recomendar que hay que freír con aceite de olivo, a la hora de que yo elevo la temperatura del aceite, esa doble ligadura que hay entre estos 2 carbonos se pierde y se tienen que adherir esos 2 hidrógenos, porque el calor hidrogena a la grasa, entonces la vuelve saturada también. Entonces ya le quité esa parte desinflamatoria benéfica para el cuerpo y ahora lo estoy convirtiendo en una grasa inflamatoria dañina para mi organismo, ¿sí? De ahí hablamos de las grasas poliinsaturadas, ¿sí? A estas poliinsaturadas les faltan varios pares de átomos de hidrógeno y tienen varias dobles ligaduras, ¿sí? Entre estos carbonos. Aquí estamos hablando de los aceites de tipo vegetal, como el de cártamo, el de girasol, el de maíz, esos que comúnmente ocupa, pues mi mamá de repente lo ocupa, lo tengo que decir, y en nuestras casas también, porque nos han vendido la idea de que estas grasas, por ejemplo, las que hay unas que dicen que protege tu corazón y así, no quiero mencionar marcas, pero en la publicidad tienen sus eslogans. Sí, es verdad que lo podrían proteger siempre y cuando no se calienten, pero a la hora de calentarlas, les quitamos todas esas dobles ligaduras, se pegan los átomos de hidrógeno en los carbonos y también la volvemos saturada. Una grasa poliinsaturada es más fácil de saturar o de hidrogenar porque la reacción es muy rápida, ¿sí? Entonces, no es lo correcto consumir alimentos metidos al aceite calentado, porque genera una respuesta bioquímica inflamatoria. Y acuérdense de las membranas celulares, ¿sí? Están hechas de grasa, y acuérdense de la rigidez que hablamos que pueden provocar el consumo de este tipo de grasas, y ahorita vamos a hablar un poco
de los efectos bioquímicos en la salud. Y las grasas transformadas, que esas están hoy de moda, ¿sí? Es una grasa vegetal insaturada a la que se le agregan átomos de hidrógeno sufriendo una transformación. Se le llama molécula trans, no existe en la naturaleza, están hechas en el laboratorio, y el ejemplo más claro es el de la margarina. Sin embargo, se encuentra abundantemente en los alimentos chatarra que tenemos acceso muy fácilmente. Hablo de aquí, de México, en las tiendas de conveniencia, esas que hay en cada esquina, que son amarillas con rojo, y ahí venden galletitas y pastelitos, y venden frituritas, pero esos productos, para mantenerse más tiempo en el anaquel, necesitan este tipo de grasas que no se rancían tan fácilmente y no se echan a perder, y ahí es donde está la clave de esta situación, ¿no? O sea, la industria de los alimentos, por supuesto que adora este tipo de grasas. Sin embargo, nuestro cuerpo no sabe manejar a las grasas transformadas. Son, voy a decirlo así, son plásticos, ¿sí? Que el cuerpo no sabe manejar, no sabe eliminar, y el consumo prolongado y abundante de ellas van a degenerar en una patología como las que hoy estamos viviendo. No por nada en nuestro país el porcentaje de personas obesas o con sobrepeso es muy alto, y cada vez vemos mayores problemas de salud, de enfermedades crónicas no transmisibles, y la mortalidad a nivel mundial sigue creciendo de manera descomunal. Hoy estamos viviendo un problema de salud por un virus, pero también tenemos un problema de salud mundial de muchos años terrible, que ocasiona muchísimas más muertes cada año que lo que hoy estamos viviendo en cuanto al virus que hoy está circulando en el mundo. Y es esto que estamos hablando. Realmente a mí, desde siempre, no por esta situación, me ha parecido que ha faltado mucha información y ha faltado mucha ética y amor por la humanidad de parte de las autoridades, porque finalmente ellos son los que regulan el consumo o la venta de estos alimentos. Entonces, pues realmente a veces no comprendo yo qué es lo que pasa, ¿no? Y hablamos de las proteínas, ya tratamos grasas, ya tratamos carbohidratos, y ahora vamos a hablar de las proteínas. La fuente de las proteínas puede ser animal y vegetal, y participan en todos los procesos biológicos, en todos, ¿sí? Están formadas por aminoácidos. Decíamos que hay 8 esenciales y 14 no esenciales. Ya sabemos que cuando hablamos de esenciales es que el cuerpo no los... ¿Sí? La proteína animal tiene la particularidad o desventaja que es rica en grasas saturadas, que vienen contaminadas con hormonas, que vienen contaminados con antibióticos, con toxinas, con pesticidas, con herbicidas, pero bueno, finalmente nosotros podemos cuidar de alguna manera conseguir proteínas más limpias, pero la carne roja por sí misma es rica en ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es parte de la cascada inflamatoria. Entonces, no es tampoco tan conveniente estar consumiendo carnes rojas de manera continua, porque nos va a acarrear el mismo fenómeno cardiovascular que hemos estado comentando de la inflamación. Ahora, las proteínas vegetales, pues la soya y otros elementos que hay hoy, la chía, por ejemplo, son ricas en proteínas, perdón. Sin embargo, no sustituye el aporte que se requiere. Existen proteínas como las carnes blancas, el pescado, el pollo o los huevos, ¿sí? Que nos pueden ayudar en este aporte o en este requerimiento que tenemos nosotros diario, y máxime en una persona
que tiene alguna patología de fondo, es muy importante que nosotros sepamos cómo tenemos que aportarle estos macronutrientes para que sus células vayan recuperando su estructura y como consecuencia puedan ellos también recuperar la función y la salud, ¿sí? Ahora, la proteína es el principal componente de los músculos, de la piel, del pelo, de las uñas, de los ligamentos. Es decir, todos los órganos y sistemas de nuestro organismo, todo nuestro cuerpo humano está conformado también por proteínas y entonces, pues de ahí la importancia a veces en un paciente renal cuando vemos que le secuestran el aporte proteico, pues realmente lo estamos condenando a un catabolismo para poder obtener esas proteínas a partir del músculo y entonces generamos un síndrome de desgaste y complicamos al paciente. Es importante aportarles proteínas, pero con mucha elocuencia y con conocimiento. Y otra función importante de las proteínas es que son catalizadoras de reacciones vitales, bioquímicas y detoxificadoras. Entonces, realmente las tenemos que aportar, las debemos de consumir, pero siempre debemos nosotros de tener en cuenta que hay unas que son mejores que otras y otras que pudieran ser dañinas o contraproducentes tanto en el paciente como en la prevención. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que requerimos es tener el conocimiento de lo que estamos hablando, la célula, membranas celulares, macronutrientes, dijimos, carbohidratos, proteínas, grasas y las grandes ventajas que tiene el que nosotros las indiquemos de manera correcta, ¿sí? Yo mencionaba el término inflamación crónica asintomática. En el 2005, en el reporte anual de la Organización Mundial de la Salud, reporte 2005, es cuando la Organización Mundial de la Salud le da la importancia a esta circunstancia bioquímica porque ellos dijeron y concluyeron en ese estudio que así reza, todas las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo el cáncer, tienen un fondo común, inflamación crónica asintomática. Y esta inflamación crónica asintomática tiene mucho que ver con el consumo de los carbohidratos y la liberación excesiva de insulina. Nosotros cuando consumimos este tipo de alimentos en exceso y que hoy día no les voy a contar nada que no sepan, nuestras dietas son obesigénicas, son ricas en carbohidratos y estos carbohidratos lo que ocasionan dentro de nuestro organismo es la elevación de niveles plasmáticos de las grasas en sangre y aparte las oxida. Y esta oxidación es la que genera el ranciamiento de las grasas y es lo que nos conduce a la inflamación y al daño cardiovascular, al daño de la capa íntima de las arterias, ¿sí? Como consecuencia también encontramos obesidad, lo que no ocupamos de estos carbohidratos, la parte que no se ocupa se tiene que reservar. Y entonces el hígado hace esa transformación de carbohidratos a grasas y las empieza a acumular y entonces nosotros empezamos a incrementar el porcentaje de grasa en el cuerpo y esto a la larga desencadena patologías, ya dijimos, cardiovasculares, trastornos hormonales en las mujeres, por ejemplo, el problema del síndrome premenstrual o los problemas de los ciclos menstruales que se presentan cada 3, 4, 6 meses. En las personas que tienen una dieta de este tipo o que son robustas, es muy común porque estamos generando una disrupción endocrina. Y no he mencionado que el consumo de estas harinas refinadas también, que están dentro de estos carbohidratos, son sumamente dañinas para la tiroides.
la matan prácticamente, ¿sí? La hacen disfuncionar. Esta oxidación que decía yo de las grasas se lleva a cabo a partir de estos fenómenos que comento, y esto es lo que aumenta el riesgo de una respuesta inflamatoria bioquímica y aumenta la concentración intracelular de glucosa en los nervios, en los ojos, en los riñones, y va a promover los procesos de glucosilación en el paciente diabético. Esto es muy común. Estos procesos de glucosilación traen la formación de estos enlaces cruzados y los productos finales de glucosilación avanzada que se fijan a los receptores que activan la liberación de citoquinas inflamatorias. Entonces, lo que estamos generando nosotros es un daño celular que genera un daño tisular, que genera un daño orgánico, y todo como respuesta a partir de lo que nosotros estamos consumiendo, lo que estamos aportando al cuerpo. Finalmente, nuestro organismo tiene la perfección de reaccionar a los estímulos, y lo que hace el cuerpo es adaptarse a lo que yo lo someto, pero si lo estoy sometiendo a situaciones dañinas, pues va a tener que hacer algunos mecanismos de adaptación para poder seguir subsistiendo la célula, y esto es lo que nos va a provocar el deterioro de estas, la disfunción y, como decía yo hace un rato, la presentación de patologías tan severas como las que hoy vivimos, porque todo esto que hablo de glucosilación, enlaces cruzados y productos finales de glucosilación avanzada es lo que hace que el paciente diabético pierda o se dañe su microcirculación, se dañe los glomérulos del riñón, se dañe la retina, se dañen las fibras nerviosas y aparezcan las neuropatías, y todo viene como respuesta. Es para mí fuerte escuchar a los pacientes diabéticos en la consulta que me digan, doctor, ahora sí, ya me preocupé. Sí, claro, traemos ureas en 300, en 350 y creatininas en 12, y la glucosa en parámetros de 400 o 500 miligramos por decilitro, y pues lógicamente si no se empiezan a preocupar, pues no sabemos cuándo, ¿sí? Pero quieren respuestas rápidas. Y gracias a Dios hoy existen las terapias de medicina regenerativa. Sin embargo, a veces los terrenos biológicos ya están tan dañados por este tipo de alteraciones que resulta bastante difícil ayudarles, ¿sí? Sin embargo, bueno, tenemos la oportunidad de estos tratamientos que mencioné, pero si lo basamos en un estilo de vida nuevo, en una reparación de estas unidades básicas funcionales que son las células, podemos pensar que el resultado puede ser mejor que si lo sometemos a estos tratamientos tan especiales que mencionábamos de células madre o de medicina regenerativa, en un terreno no preparado, pues lo más probable es que la respuesta no sea la correcta y la terapia pierda prestigio y credibilidad, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema, decía yo que después de estos productos finales se activan los linfocitos inflamatorios y los macrófagos, o sea, la cascada inflamatoria sigue en desarrollo, se disminuye la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es esencial para la glucólisis aeróbica. Entonces, estamos hablando de que entramos a un metabolismo anaerobio, y yo mencioné hace un momento que hoy, dentro de las alteraciones que pueden generar que una célula tenga que mutar a cáncer, es esta glucólisis anaeróbica, porque se genera ese ambiente ácido inflamatorio y la célula tiene que aprender a respirar a partir de los azúcares, y esto va a generar esa inflamación, esa acidez, y pues la célula se va a tener que adaptar a vivir ahí, y entonces un cáncer es un fenómeno de adaptación. Sí, eso se lo comentamos nosotros a nuestros pacientes. ¿Sabe qué?
esto que usted está viviendo es un fenómeno de adaptación a su estilo de vida. Su cuerpo demostró que no tiene la capacidad para vivir sanamente con el estilo de vida que usted le otorga. Entonces, es momento de que haga conciencia y lo cambie para que de alguna manera podamos empezar a ver algunos beneficios, ¿sí? De ahí también se puede elevar la tensión arterial por la inflamación de los vasos sanguíneos y la liberación de ciertas sustancias. Se aumenta la síntesis de colesterol y triglicéridos. Yo decía que el principal problema es que se oxiden, que se rancíen, se reducen los niveles de hidroepiandrosterona y se aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, todo esto lo ocasiona los niveles altos de insulina. O sea, si vemos la lista es larga y todo es por un fenómeno de estímulo carbohidrato, respuesta orgánica a insulina, y todo el deterioro que sufre el organismo es un fenómeno de adaptación. Pero al llegar a hablar de liberar cortisol, pues estamos hablando de que es como si todo el día estuviera yo en una angustia tremenda y pues va a liberar sustancias que van a dañar a las células, ¿no? Desequilibra también la producción de hormonas esteroides, ya decía yo, los estrógenos y la cortisona. En este caso, decía yo que las muchachas que consumen muchos carbohidratos o que acumulan lonjita son muchachas que tienen trastornos de orden menstrual, el síndrome premenstrual, que es tan común, ¿verdad? Esos cólicos terribles, o la ausencia de algunos periodos menstruales, o los sangrados abundantes. Y pues bueno, van con el médico y el médico pues atinadamente manda las terapias que están recomendadas en este tipo de casos. Sin embargo, el resultado sería mucho mejor si nosotros pensamos en ayudarle a reorganizar su función bioquímica a través de la alimentación, es decir, retirar los carbohidratos, regular el consumo de los complejos, retirar el consumo de grasas saturadas, explicarles que no se debe de freír, ¿sí? Por la razón de que también estas grasas generan respuesta inflamatoria, es decir, echan a andar la cascada inflamatoria, y entonces empezamos a hacer una regulación bioquímica de las hormonas de una manera increíble, porque realmente nada más es ayudarle al cuerpo a que se reorganice, es como resetear el software, y en este caso empezamos a ver la mejoría en los pacientes y la oportunidad de disminuir o de retirar medicamentos. Realmente el propósito del tratamiento en medicina nutricional para nosotros en diabéticos, en hipertensos, en pacientes con dislipidemias, la meta es retirar o reducir el consumo de estos medicamentos. Es decir, en un diabético que llega utilizando insulina, la idea de nosotros es que en 3-4 meses esos niveles de insulina que está ocupando estén en un nivel ya prácticamente mínimo, o retirarlo y pasarlo al hipoglucemiante oral y luego seguir en el proceso de reducir el hipoglucemiante oral hasta donde el cuerpo lo permita. Es verdaderamente gratificante cuando podemos ver pacientes que están tomando una pastilla de hipoglucemiante al día no secretagogo, y sus niveles de glucosa están en 85 o 90 miligramos por decilitro, cuando llegaron utilizando insulina 35 o 50 unidades y sus niveles de glucosa estaban sobre 180, 200, ¿sí? Realmente el paciente cambia, pero lo más importante es que sabemos que con lo que nosotros hemos ayudado es a que el terreno biológico y las células tengan la oportunidad de funcionar nuevamente, y bueno, eso nos va a traer a nosotros la certeza
de que vamos a reducir el riesgo de complicaciones tardías. Y por qué no, si ya hubiera alguna y mejore con esta situación, hacer tratamientos de medicina regenerativa y los resultados sean extraordinarios. Realmente es una maravilla lo que hoy tenemos oportunidad nosotros de ofrecer como médicos, y ver lo maravilloso que es el cuerpo que Dios creó, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, esto desequilibra los sistemas oxidasa citocromo P450 y entonces también viene una intoxicación, ¿sí? Y como consecuencia de todo esto, de estos 15 puntos que vienen determinados de una liberación excesiva de insulina por el consumo de carbohidratos y la inflamación crónica sintomática, esto nos va a llevar a un mayor estrés oxidativo, a un mayor riesgo de inflamación y a que el paciente, si no tiene una patología, la presente, y si ya tiene una patología, se complique. ¿Sí? Entonces, para nosotros es de vital importancia el hecho de fundamentar cualquier tratamiento en cambios en los estilos de vida, ¿sí? Entonces, como resumen, y para mí es muy importante terminar con esto, es que recordemos de qué están formadas las membranas de las células, su estructura, ya recuerden, fosfolípidos son grasas, grasa por fuera, capa externa, grasa por dentro, capa interna. En medio de estas dos capas, ácidos grasos, también es grasa, ¿sí? ¿Cuál es la función de la membrana, la principal? La fluidez, hablando en el caso de las patologías, no rigidez, fluidez, ¿sí? La naturaleza de los fosfolípidos y los grasos esenciales son los que van a determinar las propiedades membranales. Y esto va a influir en las funciones de las células, comunicación y responsividad de las hormonas. Ya decía yo, esa permeabilidad de las membranas va a permitir que la información pueda fluir a través de ellas, puedan penetrar al interior de las células, se lleven a cabo todas las reacciones bioquímicas que se tienen que realizar. También hay que decir que el núcleo tiene su membrana nuclear, que también está hecha de grasa. Las mitocondrias también tienen membranas mitocondriales que también están hechas de grasa. Y entonces es muy importante que nosotros cuidemos de manera responsable estas estructuras tan finas. Recordar que están en constante recambio, no son estáticas. Entonces, tenemos la ventaja de que si nosotros empezamos a modificar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, vamos a tener la oportunidad de que estas membranas puedan reestructurarse y que también las hijas de estas células que vayan produciéndose también estén en buenas condiciones para poder recuperar el estado de equilibrio y de salud, ¿sí? El estado de las membranas, decía yo, y su función van a depender innegablemente de la dieta. Es directamente, la función de la membrana celular va directamente relacionada con mi dieta. Las grasas saturadas y las trans endurecen las membranas, generan resistencia a la insulina con este almacenaje lipídico, ¿sí? No recomiéndenle a sus pacientes no freír, recomiéndenle a sus pacientes no consumir grasas sólidas a temperatura ambiente, recomiéndenles a sus pacientes no aportar cantidades excesivas de carbohidratos complejos, acostúmbrenlos a que consuman verduras con cáscara o frutas con cáscara, pero hay que regularlas, ¿sí? 1 o 2 frutas al día, dependiendo del paciente, ¿sí? Y eso, créanme, que va a traer beneficios extraordinarios en la evolución de cualquier enfermedad, ¿sí?
al freír los aceites, decía yo, los aceites vegetales omega 6, se disminuyen las enzimas desaturasas, hablábamos anteriormente, y esto nos va a traer un fenómeno inflamatorio. La oportunidad que tenemos hoy de ofrecerle al paciente educación para la salud también es sumamente relevante. Es relevante en función de que a veces nos dejamos presionar por el paciente y el paciente a veces nos condiciona, pero recuerden que nosotros somos los expertos y que nosotros hicimos un juramento donde lo primordial es procurar el bienestar de las personas antes que cualquier beneficio para nosotros. Pruébenlo, vean lo importante y maravilloso que es poder reducir los niveles de medicamentos. Es increíble, a nosotros nos llena de satisfacción ver esas recuperaciones increíbles que el cuerpo realiza, pues finalmente estamos viendo que tiene esa capacidad de regeneración, la podemos vivir y comprobar hoy día con día, y tenemos la fortuna de nosotros ser quienes lo estamos llevando a cabo y estamos disfrutando de las maravillas de la medicina hoy. Finalmente, todo esto que yo acabo de hablar, el padre de la medicina, Hipócrates, hace más de 2000 años, él dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Realmente una frase completamente sabia, correcta, atinada. Tenemos las grandes ventajas hoy de la medicina farmacológica para poder compensar a nuestros pacientes en situaciones agudas, en situaciones de rescate, pero en las situaciones crónicas tenemos esta maravilla que Hipócrates rezó hace más de 2000 años y que atinadamente nos dejó como legado, y créanme que los resultados son mucho, mucho mejores, son alentadores, la calidad de vida del paciente mejora de manera importante, y lo más relevante es que ustedes como médicos, como seres humanos y como creación de Dios, pueden y podemos estar tranquilos, gozosos y contentos de tener estas satisfacciones. Y si Hipócrates, siendo el padre de la medicina, dejó esto atinadamente, pues también quiero decir que nuestro creador en los proverbios, en el 15:17, también dejó plasmado: más vale comer verduras con amor que un festín de carne sazonada con odio. Espero haber cumplido con las expectativas y estoy para servirles, para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por el tiempo que se tomó para esta plática. Realmente la medicina nutricional es básica, yo creo que es indispensable para la formación de todos los médicos y de todo el personal de salud. Gracias por lo que nos compartió. Realmente yo en lo personal he visto muchos cambios en los pacientes al cambiarles la dieta, y no es la dieta de restringirles algo, sino realmente cambiarles los alimentos, dejar de consumir alimentos sintéticos y empezar a consumir alimentos naturales. Nada más con ese concepto cambian mucho las cosas. Ya más a detalle hay alimentos antiinflamatorios, inflamatorios, todo, y pues realmente es un cambio muy grande. Tenemos algunas preguntas, doctor, no sé si me permite hacérselas. Claro, con gusto. Dice, en pacientes con hipotiroidismo, ¿cómo podría favorecer una buena alimentación? Bueno, en los pacientes con hipotiroidismo, para nosotros es relevante, y lo mencioné en la charla, eliminar las harinas. Las harinas hacen que
que las células de la tiroides se atrofien. Y cuando nosotros hacemos este retiro de las harinas y damos ácidos grasos y damos el mineral zinc, que es un reparador del código genético junto con ácido lipoico, y damos algunos antioxidantes, en este caso podría ser una vitamina E de germen de trigo, los resultados los vamos a empezar a palpar. Realmente quitar harinas, quitar la costumbre de freír es relevante, porque yo mencionaba que genera inflamación y finalmente esa glándula tiroidea, sus células se han dañado por un fenómeno bioquímico inflamatorio. Entonces, es de suma importancia, además de lo que le estén dando su terapia de reemplazo o si están haciendo medicina regenerativa con ellos, sí es muy importante eliminar carbohidratos simples, harinas principalmente, y las frituras y las fritangas, los enlatados, embutidos, alimentos procesados, hay que eliminarlos para favorecer el ambiente alcalino y no el ácido inflamatorio. Muy bien, doctor. Otra pregunta dice, en cuanto a proteínas, ¿recomienda usted la proteína Quorn? Mira, esa proteína no sé si sea una marca, no la conozco. Yo quise hablar en general de las proteínas de las fuentes naturales. Para mí el motivo de la charla es generar en los médicos la conciencia de que no le tengamos miedo a las proteínas, pero sí conozcamos las diferencias entre una grasa, una proteína contaminada, como las de res o carnes rojas, y unas proteínas de carnes blancas y de otras fuentes como los vegetales, ¿sí? Ya en cuanto a proteínas, hablando en polvos y esas suplementos de ese tipo, yo podría decir que para nosotros es muy relevante modular el consumo de proteínas de suero de leche, porque también generan una respuesta inflamatoria. Preferimos más las que son de origen vegetal, como la proteína de soya que ya hay en polvo, tiene un buen aporte proteico y no nos genera tanta respuesta inflamatoria. Ok, dice otra pregunta, hablando de una dieta muy restringida, por ejemplo, en pacientes con trastornos alimenticios y que ocasionara alteraciones orgánicas como consecuencia, ¿qué suplementos son los más recomendados? Pues habrá negativa a la ingesta alimentaria. Claro, ahí nosotros, por ejemplo, es muy común este caso en personas adultos mayores, en pacientes geriátricos, son los que comúnmente nosotros encontramos con este tipo de situaciones y para nosotros es muy importante hacer diagnóstico sindromático. En el paciente geriátrico, el diagnóstico tiene que ser así, por síndromes, ¿no? Entonces, en el caso de él, un síndrome de desnutrición viene generado por una alteración de la flora gastrointestinal, o sea, enzimas digestivas, lactobacilos, bífidos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que recomendamos en un paciente de este tipo es aportar enzimas digestivas, aportar lactobacilos bífidos y fibra, inulina, por ejemplo. Eso lo que nos va a ayudar a nosotros es a mejorar el desdoblamiento de los alimentos y por poco que coma, vamos a tener la oportunidad de que se desdoblen los alimentos y mejoramos la absorción. La fibra, precisamente la inulina, en este caso es para desinflamar la pared del intestino y la capacidad de absorción sea mucho mejor. Lo que sí es que en estos casos a veces el paciente también se rehúsa a tomarlos. Es muy importante quizá triturarlos o escondérselos en alguna pequeña porción de alimento para que las estén aportando día con día y veamos nosotros
la recuperación, porque sí es verdad que los pacientes pueden llegar a ser incluso no renuentes al alimento, sino a las pastillas. Como ven pastillas, creen que son medicamentos, y por más que les explique uno que son nutracéuticos, ellos al ver pastillas lo relacionan con esta situación de me va a provocar gastritis, ¿no? O alguna otra alteración. ¿Sí me escucharon? Doctor Pablo, creo que no se escucha su micrófono. ¿Puede encenderlo? ¿Me escuchan? Ya Ahí lo escuchamos. Sí. Dice, respecto a las dietas semicruda basada en carnes blancas y extractos desintoxicantes, ¿usted qué opina? Yo no comulgo con las dietas semicrudas en cuanto a proteína animal. En cuanto al aporte de carbohidratos en verduras, fibras, sí. Pero en cuanto a la cuestión de alimentos proteicos animales, no, porque tenemos la desventaja hoy de cómo se procesan los alimentos y nos puede traer consecuencias de algún tipo de alteración infecciosa, y entonces ya se nos agrega ahí un factor extra si es alguien enfermo. Y si es alguien que no está enfermo, pues entonces nos vamos a meter ahí en una circunstancia nada agradable, y después para erradicar este tipo de agentes es bastante complejo. Dice, para muchas personas es complicado llevar una alimentación balanceada por diferentes razones, incluso por desidia. ¿Ayudarían la sueroterapia detox y otras que existen? Sí, por supuesto. O sea, el usar sueroterapia para nosotros también es una herramienta importante. Nosotros siempre hemos procurado, antes de iniciar el tratamiento de cualquier paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, utilizar este tipo de terapias, porque otra vez me regreso al concepto. Si estamos tratando de detoxificar células y mi ambiente interno es tóxico, entonces vamos nosotros a ir con un agente en contra, en función de ¿qué? De que estamos tratando de nutrir células, pero si esas células están obstruidas a nivel membranal, en receptores o canales iónicos, vamos a tener ahí una barrera. Y para nosotros sí es importante la terapia detox. Muy bien, dice, ¿qué proporción de carbohidratos, grasas y proteínas sugiere usted? Mira, a mí no me gusta estar haciendo cálculos calóricos ni proporciones, porque precisamente esa no contesté en la pregunta anterior. Se hace tedioso para el paciente y se hace tedioso para el médico. Nosotros lo que recomendamos o lo que hacemos es, pensando en las reacciones bioquímicas, reducir el consumo de carbohidratos. Principalmente los vacíos son los que eliminamos, dejamos los complejos. La proteína, dependiendo del paciente, la vamos a aportar 1, 2 o 3 veces al día. A veces, cuando es necesario, la aportamos hasta 5 veces. Y las grasas, pues en los aceites que utilizamos para las ensaladas y esto, es donde nosotros agregamos estas grasas. A veces también aportamos algo de leches de soya orgánicas, pero no nos gusta complicar al paciente, porque precisamente por eso abandonan la dieta, porque les es complejo ¿cómo se llama? El tener el orden, y terminan
terminan abandonando. Nosotros lo que hacemos es que generamos un menú, le generamos un menú al paciente y entonces le organizamos desayuno, colación, comida, colación, cena, y ahí es donde nosotros vamos a ir organizando no las porciones, sino el aporte de estas, dependiendo también de los resultados del laboratorio que vaya el paciente manifestando. ¿Sí? Muy bien. Dice, en pacientes con alteraciones de tiroides, normalmente si acuden a una nutrióloga por el aumento de peso en hipotiroidismo, normalmente las dietas que les dan en base de lechugas u hojas verdes que vemos alteran el yodo también. ¿Qué opina de esto? ¿Qué recomienda usted? Principalmente lo que altera al yodo es el brócoli. ¿Sí? La lechuga y otras verduras no la alteran del todo, pero el brócoli sí es importante retirarlo. Pero también debemos de aprender a individualizar a los pacientes porque esto es lo que hay en la teoría. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes hipotiroideos que en su dieta estamos agregando brócolis y otras verduras verdes y realmente el resultado ha sido positivo, ha sido de recuperación al grado de reducir también el aporte de la terapia de reemplazo hormonal. Hay que tomar en cuenta que yo decía que al paciente con hipotiroidismo hay que agregarle ácidos grasos esenciales y hay que agregarles el mineral zinc y el ácido fólico porque reparan el código genético de las células en el proceso de metilación de la célula, van reparando ese código genético y la función celular mejora. La fluidez, recordemos que estas células lo más probable es que estén desnutridas porque esa membrana celular está obstruida. Entonces, si nosotros hacemos que esta membrana sea fluida, el aporte nutricio es el correcto y esto va a mejorar la función bioquímica de la célula y esto nos va a beneficiar en la recuperación de ese paciente. Quizá no decir que le quitamos al 100% la terapia de reemplazo, pero sí la reducimos, los niveles de hormona estimulante de la tiroides, de T3, T4 y de yodo, mejoran y entonces, lógicamente, el paciente va a reducir de peso y va a mejorar su metabolismo porque se les quita lo lento de todo, ¿no? Hasta de su cuestión cognitiva. Muy bien, voy a leer las últimas dos preguntas. Dice, si teóricamente el hígado no puede detoxificarse, puesto que su función per se, ¿tiene alguna utilidad realmente la detoxificación? Bueno, a ver, el hígado sí se puede detoxificar, tiene dos rutas de detoxificación, fase 1 y fase 2, y está bien descrita, ¿sí? Pero son dos fases de detoxificación para 3,000 funciones que hoy se conocen. No creo que nada más tenga 3,000 funciones del hígado. Sin embargo, es una sobrecarga de depuración hepática, lo que hoy hacemos nosotros con nuestros estilos de vida, ¿no? Si estamos hablando de exceso de carbohidratos, estamos hablando de alteraciones hormonales, estamos hablando de sobrecarga de grasas, estamos hablando de metales pesados, estamos hablando de una serie de tóxicos, pues lógicamente va a llegar, vamos a ver o a creer que el hígado no se puede depurar, pero realmente lo que tiene es una sobrecarga. Entonces, por supuesto que es importante depurarlo. Yo cambio mi dieta, le quito trabajo, ¿sí? Depuro elimino los carbohidratos, elimino estas grasas que mencionamos y hacemos terapia con agentes lipotrópicos. Yo quiero mencionar algunos agentes lipotrópicos: colina, inositol, betaína, vitamina B6, B12 y ácido fólico. Entonces, sí hay depuración hepática, lo que hay es una sobrecarga. Muy bien, y la última, ¿recomienda el ayuno intermitente? No, nosotros no recomendamos ayuno porque si estamos hablando de un equilibrio bioquímico y hablamos de hiperinsulinemia, cuando yo hago un ayuno intermitente o un ayuno prolongado, estoy dejando de aportarle a mi cuerpo
por tiempo prolongado alimento. Entonces, cuando aporto, genera una explosión insulínica. Aporte lo que aporte, va a haber una explosión insulínica porque el organismo, el hígado va a querer repartir todo eso que ahorita le aportamos, y entonces esto va también a generar un metabolismo de emergencia que se llama, y entonces también hay una desaceleración metabólica y luego una aceleración. Entonces, eso es estar esforzando a las células y al metabolismo. Nosotros lo que recomendamos son, cambiamos la dieta, quitamos los alimentos que dijimos que son tóxicos, y lo que hacemos es aportar alimento cada 3 horas para caer en un metabolismo basal insulínico, para no promover la cascada inflamatoria, y eso nos va a ayudar a depurar. Muy bien, me salté una pregunta y considero que es importante hacerla. Dice, ¿recomendaría la dieta cetogénica o keto? No, la dieta cetogénica, a ver, si estamos hablando de perder peso, sí, o sea, de verme delgado, la pueden hacer, pero bioquímicamente es una dieta acidificante, es oxidativa y es proinflamatoria. Finalmente es rica en alimentos que son proinflamatorios, proteínas, grasas, fritangas, frituras. Realmente, para nosotros, en la cuestión salud en personas enfermas, no. Yo tuve por ahí una paciente que hizo una dieta keto, que se encontró en internet, por cierto, y se provocó un daño hepático y renal importante, y costó mucho trabajo sacarla adelante, al grado de que hoy aún estamos trabajando en su función renal, haciendo implantes directamente a riñón, porque implantes de células madre, porque sí se complicó bastante por una dieta keto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Quedaron más preguntas, pero creo que ya estamos sobre tiempo, y no sé si nos puede hacer el favor de escribir su correo en el chat para que los médicos puedan mandarle un mail preguntando sus dudas y que usted las pueda contestar. Y bueno, muchas gracias por el tiempo que se dio para la plática. Les recordamos que el día de mañana me toca a mí hablar, voy a dar la plática de proloterapia, va a ser a las 7 de la tarde, entonces los invitamos a participar también. Y bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo. Doctor Pablo, previo a que se despida, para agilizar esa carga de contestación de preguntas para el doctor Roberto, si gusta, nosotros podemos formular un cuestionario con las preguntas que se hicieron en el chat, se quedaron pendientes, que si el doctor nos hace el favor de contestarlas, ya la compartimos por correo a todos los registrantes, porque si no, sí va a ser tedioso el doctor contestar correo por correo. Entonces, ya que tenemos nosotros el registro de los correos, si doctor Roberto no hay ninguna problemática con usted, que nos conteste las pocas preguntas que quedaron restantes, y así mandamos la base completa de dudas y preguntas a los correos a los correos registrados. Ahí está. ¿Le parece? Sí, okay. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Roberto, por su tiempo. Hasta luego, doctores. Muy bien, nos vemos. Gracias, doctores. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.